Agradecemos en esta mañana de lunes 10 de marzo, se encuentran aquí presentes en estas instalaciones del Hotel Aiseca para atender la invitación de nuestro secretario de Comunicación, el licenciado Luis, y desde luego la convocatoria que hace a través suyo la presidenta del Comité Directivo Estatal y diputada federal, licenciada Abigail Arredondo Ramos, quien en esta mañana se encuentra aquí con nosotros. Desde luego también agradecer la presencia de la diputada local Adriana Mesa, de nuestro compañero Gilberto Gilberto, a quien le decimos Tito Pedraza, quien también colabora en el Comité Directivo Estatal del PRI. Y bien, pues de esta manera sabemos la importancia que tiene la difusión de las noticias que ustedes hacen para que la sociedad esté informada, y compartirles que hoy se abordarán, entre otros temas de interés, pues la desinformación como política del gobierno, desde luego una propuesta de una reforma a la Ley de Educación para la atención psicológica en las escuelas, y un punto de acuerdo para armonizar leyes urbanas en el país. Entonces, en ese sentido, nuevamente bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y cedo el uso de la voz a la presidenta del Comité Directivo Estatal. Adelante, Avi. Muchas gracias. Pues primero agradecer, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos da mucho gusto haber cambiado la sede. Normalmente tenemos los lunes rueda de prensa a todos los comités directivos estatales de todo el país, y ahora platicando con Adriana, nuestra diputada, algo tenemos que hacer de lo que hoy está sucediendo con la desinformación en este país. Hay que recordar que mucho después derivado de la pandemia es que empezamos a tener cada vez más, que también se pueden generar momentos de caos y situaciones críticas por una desinformación en un momento crítico o durante una problemática. El 63% de la población mexicana está preocupada por distinguir lo que es falso de lo que es real en Internet. En la mañanera tenemos el primer ejemplo del espectáculo de mentiras. El taller de comunicación SPIN reveló mediante un estudio en el año 2024 que AMLO dijo un promedio de más de 100 mentiras por conferencia, especialmente en temas referentes al tema del Tren Maya, a la inseguridad, a los medios de comunicación, a la economía y al AIFA, entre otros temas más, pero principalmente de estos. Y la presidenta hoy, Claudia, ha continuado con estas posturas o con esta postura sistemática, porque también hubo una investigación en el Sabueso en el 2025 del portal Animal Político de sus primeros 100 días de gobierno, y por ejemplo informó sobre las acciones más importantes, pero en su discurso se detectaron dichos engaños sobre seguridad, empleo, apoyos a la ciencia y también a la salud. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que lo deseamos desde el sexenio anterior, cuando hablamos de la polarización, ¿no? Y del odio que hoy existe, y no quiere decir que antes no existía la división social, pero se ha ido agudizando en estos últimos años y con estos gobiernos actuales. Aquí es lo mismo, aprovechan la mañanera para polarizar, pero también para normalizar, porque están normalizándole a la población las mentiras, ¿no? Y el que no pasa nada por mentirle a la población. La mañanera cuesta millones de pesos, y ese dinero, pues, por supuesto que sale de los impuestos que se pagan diariamente por parte de todos los ciudadanos. El sitio La Marquesina en el 2023 reveló que rebasó o se excedió en un 251% el presupuesto, en base a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se le aprobaron 31 millones de pesos y terminó gastando 109.6 millones de pesos solamente en las mañaneras. Entonces,
Con esto, al final, sí que bueno, es muy importante informar, por supuesto. Creo que el trabajo que aparte ustedes como medios de comunicación hacen es extraordinario y no tiene horario, no tiene días, es 24/7, esté lloviendo, caiga nieve, esté la ciudad con 40 grados de sol, tienen que salir a cubrir, sea lunes, sea domingo, sea 1 de mayo, sea 21 de marzo, no importa. Entonces, en eso, por supuesto que siempre vamos a valorar y valoramos el trabajo de ustedes, pero lo que no es toda la infraestructura y lo que se requiere. Y voy a poner otro ejemplo. Hace unos días aparecía una nota en donde se hacía una crítica fuerte porque en el Poder Legislativo, en la Cámara Federal, habían pues creado como su propio canal de noticias. Uno, primero, solo para el grupo oficialista. No crean que, bueno, todos los diputados que aquí somos y que somos 500, independientemente de colores, tienen derecho a ir y a utilizarlo. Claro que no. Además de que fue para ellos con recurso público, pues son muchos millones. Solo 2 millones fueron para habilitar el espacio, que, oye, bueno, es un espacio nuevo, no, un espacio al interior del mismo edificio. Entonces, digamos que ya se les hizo una costumbre gastar dinero que podrían estar invirtiendo en obras. ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está? No digamos cómo está el tema de seguridad. El sexenio de AMLO gastó 850 millones de dólares en publicidad oficial. 850 millones de dólares. Y acuérdense que una de sus principales banderas cuando no estaba en el gobierno era esa, ¿no? El dinero malgastado en cuestiones superfluas y vanas, como muchas veces lo dijo, que era el estar comunicando o simplemente cómo atenta contra los medios de comunicación. Morena gasta en voceros, youtubers e influencers que difunden mentiras con sueldo, ocultando los montos. Y yo ya fui parte, digamos, de ver lo que es ese ejército que traen. En alguna nota, algún día después de los cantaritos, nunca me había tocado a mí personalmente ver los alcances que tienen. Es un ejército. Y un ejército que sabemos que no se mueve de manera gratuita. Un ejército que muchos han dicho, y nada más hay que seguir investigando para comprobarlo, que viene con el mismo salario que tienen los siervos de la nación y que muchos de ellos son los que están replicando su chamba, porque están literal alquilados y pagados solamente para estar atrás de una pantalla replicando. Ojalá fueran solo las noticias buenas. Muchos estos ataques a la oposición y a cualquier persona que no piense igual a como ellos piensan. Entonces el llamado que hacemos al gobierno federal es actuar con responsabilidad y ponerse a trabajar, que esos recursos los aterricemos verdaderamente en cosas diferentes y que dejen de mentir. Yo creo que así como hoy estamos normalizando la inseguridad, a nadie nos deja nada bueno como país, como nación, normalizar las mentiras y salir y justificarse por yo tengo otros datos, que tal vez nosotros ya lo agarramos como un chascarrillo, como una broma, pero cuando ya lo aterrizas en el día a día, eso es lo que le estamos enseñando y lo que queremos seguirle enseñando a los que apenas vienen. Disculpe, diputada, yo de mi caso, yo le quisiera pedirle de favor que pues venga al grano, ¿no? Esa información que a nosotros no nos es relevante. Está muy bien, si me deja continuar, ahorita vamos a abrir un espacio, el que quieran, del tamaño que quieran. No, de preguntas y respuestas. En este caso, eso es el llamado que hacemos, a que uno, a transparentar el recurso y dos, a que dejen de polarizar. Y entrando a los temas que nos ocupan aquí a nivel local, es que la dinámica que siempre hacemos es así. Ahorita usted lo que nos quiera preguntar, por supuesto que estamos abiertos, solamente concluimos con la información y después abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, quiero platicarles rápidamente que hace unos días presentamos un punto de acuerdo a nivel nacional, a nivel federal, para armonizar todas las leyes urbanas dentro del país. Y es que el 20 de octubre del 2016 se celebró en la ciudad de Quito, Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible,
Hábitat 2. En esta conferencia surgió la nueva Agenda Urbana, un documento que sentó las bases para el desarrollo urbano en todo el país sostenible, no solo en todo el país, sino a nivel mundial. Producto de los compromisos adquiridos en México, se hizo la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que puso a nuestro país en la ruta del crecimiento ordenado y sostenible. Ustedes saben que a partir de que salió esa ley general, se tenía que armonizar esa ley en todos los estados. Eso fue en el 2017, 30 de noviembre del 2017. Los 32 estados tenían que armonizarla. A más de 7 años de distancia, existen todavía estados que no han cumplido con la armonización cero, y otro número importante de estados que solamente le cambiaron 2, 3, 4 artículos a sus códigos para justificar que estaban armonizando. En concreto, 5 legislaciones se armonizaron completamente: Durango, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tabasco. 25 se han armonizado parcialmente, entre ellas Querétaro, y 2 no han armonizado nada: Ciudad de México y Campeche. Pues la Ciudad de México, por supuesto, que nos causa, pues ahora sí que una rareza, porque es la ciudad más poblada, con una situación complicada en cuestión de planeación. Y hay que recordar que cuando hablamos de desarrollo urbano y por qué es tan importante estas leyes de planeación y de ordenamiento, tiene que ver con la calidad de vida. Si hoy autorizas fraccionamientos, condominios, ¿cuántas escuelas, cuántas aulas más tienes que tener? O existe transporte urbano que lleguen hasta esas zonas, o el tema de seguridad, ¿no? Si existe realmente el equipamiento que se requiere, y no estar solamente autorizando sin planear, porque yo siempre pongo el ejemplo pues de los niños que tienen o acuden, sí tienen un espacio en una escuela, pero tienen que despertarse tal vez 3 horas antes o 2 horas antes que los demás de sus compañeros, por tener que recorrer distancias amplias. Asúmele el costo, ¿no? Las implicaciones, el que los papás lo acompañen, el que tal vez la mamá o el papá no puedan tener el trabajo que tenían por llevarlo. Entonces tiene que ver con la calidad de vida, y por eso pues nos compete a todas y a todos el que esto quede realmente actualizado. Y la idea de este exhorto con todos los diputados, estamos trabajando a nivel local, y aquí en el caso de Adriana, para poder armonizar la ley y todo lo que falta en materia del código urbano, que está rebasado hace muchísimos años aquí en el estado, y que vamos a presentar el día de hoy, en un ratito. Yo presenté ya este punto de acuerdo a nivel nacional para hacer el llamado a todas las entidades, pero no lo dejamos solamente como, bueno, ahí está el punto de acuerdo. Estamos hablando con los diputados de la mayoría de los estados y más, los que no han armonizado nada y los que armonizaron solamente una parte, para poder presentar las iniciativas y lograr unas leyes y códigos urbanos mucho más actualizados, y normas obviamente que nos ayuden y nos faciliten en la planeación de los estados y de los municipios. Esta armonización hace que unifiquemos la planeación urbana en los 3 niveles y no estemos echándonos solamente la bolita. Establecería también mecanismos de control para el crecimiento, como el dictamen de impacto urbano, estudios de prevención, riesgos y dictámenes de movilidad. Muchas veces, ¿cuántas veces hablamos de la zona metropolitana en Querétaro? Pero a la hora de los dictámenes urbanos en que se autoriza la construcción de alguna construcción que va a afectar una plaza comercial, por ejemplo, o vivienda de alto impacto, porque es mucha vivienda, nada más se hace un dictamen en un municipio y no, por ejemplo, en la zona metropolitana. México se pondría a la vanguardia en el reconocimiento y protección de los derechos básicos, como el derecho a la ciudad y la sustentabilidad urbana, y se establecerían disposiciones que garanticen la accesibilidad universal en el entorno urbano, y también se permitirán figuras innovadoras para impulsar el crecimiento, como la zonificación incluyente, el reagrupamiento parcelario o los polígonos de construcción prioritarios. Se impulsaría la gobernanza metropolitana y se establecerían mayores candados para los cambios de uso del suelo, así como sanciones por autorizar
construcciones que no, licencias y permisos expedidos contra las leyes y la planeación urbana. Eso en base a lo que ya presentamos en punto de acuerdo hace unos días y que hoy vamos a presentarlo aquí en el Congreso local. Y también le voy a pedir a Diana que nos hable sobre una reforma a la Ley de Educación que también estamos por presentar el día de hoy, ya la tenemos lista, y yo la voy a presentar también en los siguientes días a nivel federal, que tiene que ver con incluir áreas de atención psicológica en las escuelas. Ustedes saben que hace apenas unas semanas se presentó una iniciativa por parte del Ejecutivo hablando de lo que hoy está sucediendo con la utilización principalmente de las redes. Yo creo que yo no nos cerraría en las redes. Yo creo que todos los días que estamos en el territorio platicando con los papás, a todos nos hace mucho sentido, y yo hablando también como mamá de hijas de 12, casi 11 y 5, que sí es una problemática. Es una gran herramienta, pero como todo, los equilibrios de la vida, estamos cayendo en muchos excesos. Empezamos a ver en los más chiquitos, y yo lo veo con mi hija de 5 años, que basta que un día haya agarrado el jueguito un rato más, para que al día siguiente, cuando te lo esté exigiendo, viene pues realmente una conducta y un comportamiento que a uno lo asusta, ¿no? Ansiedad, depresión, desde el 2020 se visibilizan más, no quiere decir que antes no existieran. Y yo le pongo a la gente un ejemplo. Somos un país con una enfermedad que se llama diabetes, que hay cada vez más. Cuando te vuelves diabético es porque tu cuerpo deja de producir insulina. Aquí es lo mismo. Dejemos de tratar el tema de la salud mental como tabú. Es un tema como una enfermedad como cualquier otra. Cuando tienes una depresión también dejas de producir ciertos químicos en tu cerebro y es una enfermedad. Por desgracia no existen políticas públicas, menos presupuestos, menos leyes que realmente nos estén poniendo esta problemática que se está volviendo cada vez más crítica como algo en la agenda que tenga que ser verdaderamente tocada por todos y tratada por todos. Entonces hoy nos preocupa. Yo presenté esta iniciativa cuando fui diputada local, no la aprobaron en ese momento, fue en plena pandemia. También había habido una crisis por un arma que habían encontrado en una escuela, un niño que traía en una mochila, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero en este país no estamos acostumbrados a prevenir. Entonces, la idea es que, bueno, si ya se tocó este tema y ya se subió, digamos que a las leyes, a poder transformar y cambiar las leyes, pero también los presupuestos, pues nosotros queremos que vaya de la mano con algo bien importante que es la atención psicológica. Y Adri va rápidamente, bueno, no rápidamente en el tiempo todavía, yo lo que me tardé sino más en explicar, puntualmente, no rápidamente, los alcances que buscamos con esta situación. Prevención. Debemos dejar de ser autoridades que actúan solamente a la reaccionarias. Cuando ya te tronó la bomba, la granada, ahora sí ya, acción-reacción. Así estamos acostumbrados porque así están nuestras normas. Así son, castigo, castigo, castigo. Cuando está comprobado que cuando previenes, pues puedes ahorrarte muchísimos problemas. Entonces, creo que este es un gran problema, la salud mental, y lo que hoy estamos viendo cada vez con niños mucho más pequeños. Muchas gracias, muy buenos días. Primero quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Estoy muy contenta que el comité nos esté visitando hoy en este ejercicio que hacemos todas las semanas y todos los lunes. Pues sí, me voy un poquito rápido para poderle dar parte a la siguiente etapa, que es la de preguntas y respuestas, pero le agradezco a Tito y a la maestra Celia por acompañarnos. En el tema de la homologación sobre la reforma el exhorto que presentó la diputada a nivel federal, el día de hoy yo estoy presentando aquí en Querétaro, lo íbamos a hacer antes de la rueda de prensa, pero al decidir moverla para San Juan, lo haré posteriormente a esto, donde queremos que Querétaro cumpla con ese exhorto, sobre todo como parte de las premisas de esta iniciativa, incluye en materia de movilidad, priorizando el transporte no motorizado
y no concerniente a la resiliencia, a la seguridad urbana y riesgos. También se incorporan aspectos fundamentales para regular el desarrollo urbano relativo a la evaluación del impacto urbano, la cual tiene por objeto de determinar los impactos o alteraciones que pueda causar la ejecución de una acción urbanística, pública, privada en el territorio. ¿Qué quiere decir? Tenemos que de verdad, estuvimos la semana pasada en la legislatura con una persona de Colombia donde nos decía la importancia de planear las ciudades, de hacerla, si ya no se hizo desde hace años, ir corrigiendo lo que sí se puede hacer, sobre todo en un aspecto también tan importante como el agua, ¿no? Que tiene que haber una planeación urbana por el crecimiento equilibrado de las ciudades, lo que demanda la población. Entonces, este exhorto que presentó la diputada y que yo lo voy a meter va a ser para que el código urbano sea adicionado a lo que es conveniente para lograr el objetivo, donde tenga una orientación adecuada para una fácil y correcta relación con los constructores, un lenguaje flexible, unas buenas, los requisitos sean correctos, que haya juntas técnicas adecuadas, que incluso hasta las mesas directivas de los colonos tengan los lineamientos para que todas se rijan de la misma forma y no unas quieran hacer unas cosas y otras tomen cosas que no les corresponden. Y metiéndome un poquito al tema de la materia de la educación, la semana pasada tuve una muy buena reunión con la secretaria de Educación Estatal, con la maestra María Elena Soto, donde le platiqué de una iniciativa que yo presenté el día viernes para incluir el acoso escolar en la Ley Estatal de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque no está considerado. Y también platicamos sobre presentar una iniciativa sobre lo que mencionaba la diputada del apoyo psicológico que estamos requiriendo que nuestros niños tengan. Entonces vamos a trabajar de forma conjunta para que esta iniciativa sea real y se logre. Las necesidades que ellos como sector estatal ya tienen identificadas, nosotros las absorbamos y se presente la iniciativa y sea, nos decía, ¿cuáles son sus alcances de su iniciativa? Porque ustedes pueden pedir muchas horas de educación mental y a lo mejor el sindicato no va a tener la forma de poder cubrir esas horas. Entonces ahí vamos a ver la forma de poder trabajar quizá con los maestros que ya están, o con los padres de familia, o con incluso voluntarios que hay en la sociedad para poder cubrir con los niños estas necesidades, tanto mentales como incluso de educación física, porque también se hablaba de que ahora en educación física no hay educación física en las escuelas. Entonces, con la nueva ley que van a prohibir el uso de celulares, los niños van a tener demasiado tiempo libre y la idea es que también los ayudemos a que tengan una actividad física e incluso hasta motriz, porque al estar tanto tiempo sentados estamos perdiendo hasta la habilidad de la coordinación. Entonces han sido reuniones muy fructíferas donde eso se va a hacer en cuanto tengamos ya los datos correctos, pero el día de hoy se presenta la iniciativa al exhorto de la diputada y el viernes pasado se presentó se presentó el de acoso escolar. ¿Quieres dar los datos de bullying? Aquí están. Sí, incrementó el 70%, en base al 2023 se incrementó el bullying un 70% en las escuelas. Y esa es una cifra que no está atendida. Entonces, la importancia de que se atienda. ¿Por qué? Porque qué presión genera a los niños el que no tengan la atención adecuada psicológica y que no esté regulado el acceso a ese tipo de violencia. Según el INEGI, en el 2023 se registraron más de 8.800 suicidios en el país. De las personas que fallecieron fueron el 81% de suicidios y el 19% fueron mujeres. El 81% correspondía a hombres y el 19% a mujeres. El total de los eventos, el 65% ocurrió a personas menores de 40 años, es decir, un fenómeno que afecta a nuestras juventudes. Las tasas más altas de suicidio están en Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. 2 de cada niños que van a la escuela sufren de este problema del acoso del bullying. Este representa el 70% que yo les comentaba en base al año 2022 y se reportaron 943 casos de violencia física en las escuelas.
Eso no está regulado y desde el viernes está en iniciativa ya en la legislatura para que esté incluido en la ley de una vida libre de violencia. En comparación del 2022 ha incrementado el 70%. Es realmente una gran problemática y bueno, pues por eso presentamos a nivel local, pero también a nivel federal. La idea es, no, de nada sirve solo presentar la iniciativa, tenemos que pegarnos al tema de los presupuestos, que ese siempre termina siendo la limitante, ¿no? Bien lo decía Adriana en esta reunión que tuvo. Y yo he estado visitando algunas primarias y ha sido uno de los temas recurrentes, ahorita lo que mencionaba Adri, el tema de la actividad física. Las maestras nos ponen, las directoras, en la mesa, ¿no? Que, oigan, ¿cómo pueden tomar dentro de esta propuesta? ¿Cómo nos pueden ayudar para que hoy volvamos? Porque antes había mucha más actividad y tienen un mucho que se redujo solamente a 1 hora por semana. Entonces, imagínense 1 hora por semana, ¿no? Y hoy, pues con la situación que también antes teníamos una forma diferente de convivencia con los niños podían salir de forma mucho más segura a las calles. Hoy como padres de familia, pues ya muchas veces, aunque queramos que salgan, si nosotros no podemos en ese momento por trabajo, pues tenemos que decirles que no o esperar el fin de semana. Entonces hay que empezar a actuar porque nos está rebasando esta nueva realidad y está afectando pues a los más pequeños que no son el futuro, son el presente. Si su presente no es un buen presente, pues es difícil que tengan un buen futuro. Licenciada, las cifras que están dando en cuanto al bullying, ¿son reflejo en el país o son en el Estado? Y si no, ¿tienen las cifras del Estado de Querétaro? Estas que yo traigo son las federales, pero en el caso, bueno, ahora que estuvo Adri con el tema estatal platicando y yo con las maestras, son muy similares. O sea, realmente el reflejo, por más que aquí pusimos unos estados que son, digamos, los que más, por ejemplo, hablando de la tasa de suicidios, pues también el incremento de suicidios en Querétaro es notorio. Lo sabemos justo por las noticias y nos enteramos. Y sí, muchos jóvenes tenemos que trabajar también con frustración. Y cuando vamos a las colonias y platicamos con los papás porque estamos por arrancar un programa como partido, justo de salud mental, prevención, de llevar, digamos, que a un grupo importante de psicólogos para la atención, que esa es la otra. No hay dentro del gobierno dependencias de verdad, o casi no hay, son muy pocas, que brinden este servicio. Entonces hay asociaciones civiles que con mucho esfuerzo trabajan. Por ejemplo, hay una que es de las más grandes a nivel estatal y se tienen que trasladar de todos los municipios al municipio de Querétaro, que se llama SICE, que atiende, yo estuve hace unos días, un par de meses con ellas, atiende a miles de niños con unas problemáticas de todo tipo, pero unas en serio fuertes y a costos muy bajos, porque pues es parte justo de la labor y hay muy poco apoyo del gobierno. Entonces es como el tema de los anexos, ¿no? Todo el mundo, oye, critica, pasó, ya se murió alguien, pero oye, ¿y quién le entra, no? Al final, digamos que los anexos entran a cero, a suplir, ¿no? A una acción que tendrían que estar haciendo los gobiernos de todos los niveles, ¿no? Con recursos de todos los niveles, porque al final afecta a toda la población. ¿Cuánta gente está anexada? Y no hay, ni siquiera hoy nos hemos atrevido a regularlo, esa es la realidad. Y cuando se han presentado iniciativas, no se han atrevido a pasarlo. Es como el tema de salud mental. A ver, no podemos seguir ocultándolo, tenemos que visibilizar, porque entonces no nos sigamos quejando que incrementa, porque no le estamos dando información a la gente. Hace unas semanas estaba en el municipio del Marqués y yo hablaba justo de la salud mental, estaba con ciudadanos de diferentes comunidades, representantes de diferentes comunidades. Y a la hora que hablaba, por ejemplo, de la depresión, al final 2 personas se me acercaron. Qué bueno que traigan ese tema. Mi hijo, mi sobrina tuvieron depresión postparto y no sabíamos, ni siquiera sabíamos que eso existía y la pasamos muy mal. Hay veces que
por desgracia la cosa no acaba bien. Entonces, prevención, pero si no nos atrevemos ni siquiera a presentar, o se ha presentado, porque sí se han presentado iniciativas, pero a pasar leyes que tengan que ver con la salud mental, hablando, por ejemplo, este tema de la prevención y todo el tema de adicciones, pues no ganamos nada tratando de ocultar una problemática que claramente es notorio, que es una problemática y que se ha agudizado y que se está convirtiendo en una gran crisis dentro de la población, independientemente de las edades. Perdón, mira, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, publicada en agosto de 2022, habla de 2021, es una estadística del INEGI, dice que el 40.3% de las mujeres de 15 años en Querétaro han reportado haber sufrido algún tipo de violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida estudiantil. Y hay un 8.9% de suicidios por cada 100.000 habitantes. De Querétaro. Es hasta 2021. ¿Cuáles son los puntos específicos o ya en resumen de la iniciativa que usted presentará, diputada, para que nos quede un poquito más? La autoridad educativa tiene que implementar, presentar, ¿no? Sí, la que va a presentar. ¿De movilidad? No, de la psicóloga. A ver, primero en el tema de educación, la Ley General de Educación, las autoridades educativas tienen que implementar programas para la detección de riesgos que afecten o pudieran afectar la integridad de niñas, niños y adolescentes y comunicarlo a tiempo a sus padres o tutores, así como autoridades competentes. Estos programas serán vinculantes para los planteles y centros educativos en el Estado. Asimismo, para que en cada plantel de educación básica, primaria y secundaria se considere a un asesor u orientador psicológico que brinde terapia a los jóvenes que sean detectados con alguna afectación o trastorno. Y los maestros, que de por sí ya son todólogos, y aquí quiero hacer un alto para hacer un reconocimiento de verdad a todas las maestras y los maestros en este país y obviamente en este estado, y le han tenido que entrar a estos temas. Yo ahorita que estoy muy involucrada en las escuelas, porque siempre me gusta llevar, ahorita tengo un programa que se llama Diputado en tu escuela, pero antes era Regidor en tus escuelas. El tema es siempre ir a las escuelas, porque para mí es importantísimo cambiar el chip de una o de otra manera con los que apenas vienen, ¿no? De la participación, de lo que es la democracia. Pero terminas metiéndote en todos los temas, porque los padres de familias, las asociaciones y los mismos directores y maestros te terminan obviamente platicando sus principales demandas y preocupaciones, ¿no? Y ahí salió el tema de la educación física, el tema obviamente del bullying y todo este tema de atención psicológica que yo les platicaba, que ya se había presentado por mi parte desde el 2019-2020. Y es esto, justo, ¿no? Es muchas veces, oye, yo detecté, platiqué, pero bueno, yo solo soy la maestra, ya no pudimos darle seguimiento porque al final no soy la encargada, pero además, pues eso, estoy saturada, ¿no? O estoy saturado. Entonces, por eso necesitamos especialistas. Y no hay. La realidad es que no hay. Y yo sé que la justificación principal, como siempre, es no hay dinero, ¿no? No hay presupuesto. Pero, bueno, sí hay presupuesto para muchas otras cosas y creo que hoy es un momento crucial para poder decir de qué manera si podemos modificar presupuestos de otras áreas, inyectarle a un tema que créanme que la prevención te va a salir mucho más barato que lo que luego significaría el poder atender problemáticas mucho más serias, agudas y costosas por parte de la población, principalmente de los niños y jóvenes. Perdón, y también en la plática que tuvimos con la secretaria, con la maestra María Elena, era bien importante cómo vamos a involucrar a los papás. Ahora sí lo debemos de hablar. En la época de la mayoría de los que estamos aquí, el maestro era una autoridad y lo que el maestro nos decía, los papás lo respaldaban muchas veces. Pues ahora los mismos maestros tienen mucha problemática y no quieren involucrarse por el tema de que los papás vayan a reclamarles y no vayan a poner una disciplina. Pero también los mismos papás en casa somos los que estamos viviendo esas consecuencias. Entonces, una de las cosas que considero más importantes o consideramos es que tenemos que involucrarnos todos, toda la sociedad, los papás, los maestros
y el gobierno porque tenemos que hacer un frente común para que los chicos que son los que están siendo víctimas no sigan con este sufrimiento y sigan los que sigan teniendo las consecuencias. Pero sí es muy importante que involucremos a los papás, a las familias. ¿Qué papel juegan los maestros en ese rol? Porque también los maestros son humanos y también pueden tener los problemas de salud mental que todos estamos manejando en la sociedad. Pues bueno, en esa plática ella decía que los maestros, bueno, tienen las capacitaciones que cuentan con cada mes, pero sí los maestros están en cierto modo temerosos porque ya no se quieren involucrar, porque ya los niños con cualquier llamada de atención empiezan a tener problemas incluso legales. Entonces, qué importante es que podamos hacer algo conjunto para que los maestros se sientan respaldados y también puedan ayudarnos a hacer los correctivos correspondientes, ¿no? Sin ninguna falta de respeto, sin incluso acoso escolar, pero también tenemos que respaldar a los maestros para que ellos no sientan ese miedo de hacer esas correcciones. Muchas gracias. A mí me gustaría que la maestra Celia, quien toda su vida ha estado en el magisterio, ya jubilada, quien fue maestra, directora, supervisora y todos sus años dedicándose principalmente en su municipio, pero también en toda esa larga trayectoria, pues pudo estar atendiendo otros municipios, la realidad y obviamente lo que siguen siendo los grandes retos. Muchas gracias, Presidenta. Y con todo respeto voy a hacer estos comentarios. Ciertamente, yo inicié mi labor docente en 1983 en el municipio de Arroyo Seco. Las condiciones, las circunstancias completamente diferentes a lo que vivimos hoy. Con muchos esfuerzos, los maestros, con el apoyo de los padres, como lo han mencionado, la educación era muy distinta porque los niños te hacían caso, te respetaban. No había la distracción del celular, de las computadoras, del internet, nada. Los libros, si ustedes se acuerdan, había unos de la patria. Bueno, cuando yo fui alumna nos daban esos libros de la patria y después más o menos cada 20 años se lleva a cabo una reforma educativa y pues se les hacen modificaciones a los libros, a los programas, con diferentes intenciones que en su momento el gobierno dice esto es lo que va a funcionar. Maestros de educación física, a mí me tocó vivir que en las escuelas grandes de organización completa se les llama, yo trabajé a nivel primaria, de organización completa donde hay de 6 maestros o más. Las demás son escuelas multigrado donde un solo maestro o 2 o 3 atienden todos los grupos. Entonces en las escuelas grandes, así le llamábamos las escuelas grandes, había maestro de educación física 2 horas a la semana o 2 veces circulaba el maestro por diferentes escuelas para que ellos también pudieran cubrir sus horas que les correspondían. Maestros de educación artística nunca hubo. Los maestros, los docentes con su preparación, primero acuérdense que era básica, normal, básica. Después de la secundaria uno estudiaba 4 años de normal y ya eras maestro. Fue como hasta 1987, si mal no recuerdo, cuando cambian los programas en las normales y se empieza a pedir la preparatoria para que terminen con nivel licenciatura. Pero antes era directo de la secundaria a la normal. Y nos íbamos con muchas ganas de trabajar sin saber a qué te ibas a enfrentar. Miren, pero algo bien importante, en los congresos magisteriales, las peticiones de los directores en las reuniones con supervisores, de los supervisores con los jefes de sector, de los jefes de sector con las autoridades de UCEBEC o del gobierno del estado, siempre fue atención psicológica. Denos un maestro, denos una persona especialista para que atienda a lo mejor en toda la zona, aunque fuera uno por zona. Nunca se pudo. ¿Por qué? Porque ya lo decían, el presupuesto. Se tiene que presupuestar ese recurso, si no, ¿cómo vas a llevar esa atención a las escuelas? Y estamos hablando de primarias, pero imagínense preescolares, secundarias, preparatorias, universidades. Los particulares, las escuelas particulares tienen acceso porque lo pagan los papás, pero donde no es pagado por los papás es muy difícil si el gobierno no le invierte. Miren, esto se los comparto, pues un poquito reforzando lo que le comentan las diputadas, pero yo tengo
algo que se me quedó tan grabado cuando trabajaba como supervisora, una frase que implementó la UCB, que decía, o dice, porque no se desapareció, a mí se me quedó muy grabada: los valores se siembran en casa, se cultivan en la escuela y se cosechan en la sociedad. Todos tenemos que ver en estas responsabilidades. Hoy, con tanto problema, imagínense bullying en las escuelas, suicidios, y increíblemente más de niños género masculino que género femenino. Y entonces toda esa problemática que se vive en las escuelas repercute a nivel social. Pero los papás trabajan tanto hombre como mujer, los dejan al cuidado de las abuelitas, o a veces regresan solos a las escuelas y su atención es el televisor o el celular. Entonces, en ese sentido, sí podemos hacer mucho, pero con compromiso del gobierno de que sí haya un presupuesto. Si no hay presupuesto, es imposible actuar. En las escuelas rurales, urbanas, pero de condiciones económicas no tan deseables, de repente se organizan los maestros y dicen, vamos a pagarle a uno. Nosotros, si los papás están de acuerdo, le pagamos a un psicólogo, le pagamos a un maestro de educación artística, a un maestro de educación física, si no existe. Pero es fuera de la organización que se tenga a nivel Estado. Pues miren, yo soy re buena para platicar y pudiera seguirle, pero no. También por respeto a ustedes y por respeto a ellas, yo esto se los comparto con mucho gusto, reforzando la información que ellas traen. Muchísimas gracias por su atención. Diputada, para complementar esa parte que ahorita me estuvo dando vueltas, ustedes hablaban del dinero. En esa iniciativa que ustedes van a proponer, o exhorto, o están planteando algún presupuesto que pueda ser adecuado para atender ese sector. A ver, justamente en esta reunión que he tenido, Martín, hablábamos con la secretaria. Es un tema bien complejo, porque a raíz del 2018, a nivel federal, les han bajado el presupuesto a todas las escuelas. Aquí, a nivel estatal, yo formo parte de la Comisión de Presupuesto y te puedo decir que se les incrementó, por ejemplo, a las universidades, incluyendo la UAP, un 13%. Pero a nivel federal, los recursos que les han dado han sido en decremento. Quiere decir que ni siquiera les están subiendo la inflación a las escuelas. Entonces los planteles están, podríamos decir, trabajando incluso con números iguales a los del 2018. Entonces es una problemática que hay y que tendremos que buscar después de presentar esta iniciativa. Por eso la importancia de hacerlo en conjunto con las autoridades correspondientes, porque aquí la idea no es de proponer clases de educación física o mental 5 veces a la semana, es ver cómo se pudieran mover los recursos o qué elementos se pueden ayudar para poder cumplir con eso, porque si el presupuesto, la realidad es un problema. Depende mucho de la federación, y la federación les ha bajado el presupuesto a todos los niveles escolares. En ese sentido también, ¿hay alguna propuesta por parte de ustedes, diputado federal, para poder pues plantearlo dentro de un presupuesto, ya no a lo mejor para este, sino para el próximo? Sí, por supuesto, nosotros ya no podríamos mover el que está ahorita, de por sí está rebasado mucho de áreas. Más bien se presenta y vamos a estar obviamente de la misma forma trabajando de manera puntual. Bueno, primero, que se aprueben, ¿no? Y empujar para que al final así sea. Y hoy ya nos da un tema nada más de no hay recursos, ¿no? Como en su momento cuando yo la presenté así fue, no se puede, imposible. Imposible, a ver, habíamos, ¿cuánto dinero se había ahorrado hablando en materia de educación justo por la pandemia? Pues se quedó parado todo, no era como, oye, es buen momento para ahorita que vamos a regresar post pandemia con tantos problemas, simplemente cuántos niños y jóvenes no regresaron a las aulas. Ese sigue siendo también un gran reto después de la pandemia, dejaron de estudiar y ya no regresaron. Entonces, por supuesto que vamos a estar pegados, tanto en lo federal como en lo estatal, todavía tenemos varios meses, para estar buscando que se etiquete un recurso específico. Uno que se etiquete, porque no existe. Diputado, tu opinión al respecto sobre el desafuero que quieren hacerle para Alito, qué tan importante sería
sobre todo para transparentar pues esta situación del presidente nacional del PRI y también para Ricardo Anaya, su opinión. Pues yo creo que llevan años diciendo, ¿no? El desafuero, habría que ver. Yo lo que aquí digo es que si hay tantas carpetas de investigación como dijeron desde el sexenio anterior, yo no veo a nadie en la cárcel, ¿eh? Con fuero, sin fuero, es parte de la demagogia y parte de la narrativa que trae, pues ahora sí que el gobierno federal. Y voy a poner un ejemplo de esas narrativas. Y yo ahorita con esta reforma que se dio para el tema, yo soy secretaria en la Comisión de Reforma Política Electoral, para el tema de la reelección y el no nepotismo. Yo decía, a ver cómo, el principal argumento que utilizaron para la reforma al Poder Judicial fue que había un nepotismo terrible. ¿Cuántas veces no lo escuchamos de la misma voz del expresidente y de la misma presidenta, burlándose del Poder Judicial y diciendo la cantidad de familiares, amigos que había, y que la secretaria, y que el otro, y que el juez, y no pusieron en esta reforma que ellos presentan y hacen y encabezan, no pusieron al Poder Judicial. De ese grado es ahora sí que el nivel de incongruencia que hay, y lo mismo aquí. Si tienen que desaforar a quien tengan que desaforar, que lo hagan. Nosotros nunca le hemos tenido miedo y vamos a cubrir no, yo creo que justo por eso la sociedad ha dejado de creer, no solo en un partido, en general, en la política. Entonces, si tienen la información, que lo hagan, pero que lo hagan, porque ya fuera, ¿cómo empezamos la lista con la cantidad de gente que dijo el expresidente que iba a encarcelar y no hay una sola persona en la cárcel? Presidenta, ya en temas del comité, no sé si pudiera compartirnos respecto a esta renovación que se van a tener en los comités, y no sé para cuándo ya tengan contemplado sacar la convocatoria, por favor. Sí, muchas gracias. Pues empezamos con la reestructura en el comité estatal, algunas carteras algunos que se fueron de regidores, que ya están, digamos que trabajando en algún municipio, y empezamos con esa. Siguen los comités. La próxima semana vamos a tener, en unos 8 días más o menos, sesión de Consejo Estatal. En ese Consejo Estatal se va a poner, y viene la idea es que en el orden del día se pueda obviamente poner en consideración de los consejeros estatales el que ya podamos arrancar con estas convocatorias. La idea es hacerla con bloques, o sea, si bien sí se tiene que hacer, digamos que ya la reestructura en los 18, pero empezar con bloques de 5 o 6 municipios, y estamos pensando más o menos con el calendario que nos sentamos hace unos días justo a planearlo, que pudiéramos en máximo mes y medio ya poder tener todo, con los cambios en todos los municipios. Estamos tratando, ya desde ahorita, eso sí, ya arrancamos con mesas con los diferentes actores en los municipios, y no hay un solo municipio en donde no haya más de una persona o dos que hayan levantado la mano y que quieran presidir los trabajos. Entonces, pues la idea y lo que a nosotros nos gustaría es que fuera de unidad, pero tampoco nos cerramos, porque así pasó hace 3 años, en donde no llegaron a un acuerdo en la mesa, abrimos a un proceso y tuvimos procesos abiertos en donde los militantes dados de alta no por AVI ni por alguien particular, sino por el INE, que la lista está abierta y es pública, quien tiene, digamos que su afiliación al día y actualizada, podía ir a votar por alguna de las formas. ¿Qué militancia tienen a nivel estatal y en San Juan del Río, por favor? Ahorita, fíjate que tenemos primero pendientes de entregar 1000 credenciales, y dentro de esas 1000, San Juan del Río venían unas, no me acuerdo, creo que como 150. Y esas, ahorita que pase esta evaluación que está haciendo el INE. En el 2018 la hizo, y ahorita otra vez. ¿De qué se trata? Le dicen al partido, a todos los partidos: a ver, yo tengo enlistados, por decir, 60,000 militantes, tantos aquí, en este estado, en estos municipios. Dime y actualízame si es así.
Entonces, cada comité tiene que hacer una actualización y justo ahorita estamos en este momento en donde, ¿en qué se basa esta actualización? Que los expedientes estén físicamente. Si los expedientes no están físicamente, no podemos darlo como actualizado. Oye, pero al final sigue siendo militante, ¿no? Tendremos que, acabando ahorita esta etapa, tendremos que otra vez lanzar una convocatoria abierta en todo el estado de reafiliación a todas y a todos. Uno, pues que se busquen en la lista, si en la lista no están, reafiliarse, porque si nosotros mantenemos esos nombres y nos falta algo, el expediente no crean que es tan sencillo, no es una hoja, es un chorro de trabajo, documentos, firmas, te la regresan una y otra vez, o sea, el mecanismo cada vez es mucho más puntual y con mucho cuidado, justo por la duplicidad que empezó a haber en diferentes partidos de una sola persona como militante, pero las multas por persona son de más de 108,000 pesos. Entonces son multas, ¿no? Son multas enormes y por eso es que hoy estamos ahorita en este proceso y no sabría decirte con exactitud en San Juan, si quieres te comparto más al rato, porque estamos justo en este procedimiento de el Estado le tiene que informar a Nacional para que el Nacional a su vez informe al INE directamente en un solo canal cuántos son. Entonces ya te pasaría yo en un ratito que hable con la persona encargada de esta secretaría el dato exacto. Oiga, ¿hay procesos que tengan en el caso de algunos militantes propiamente de San Juan del Río que hayan participado en la elección pasada a favor de otros partidos políticos? ¿Como expulsión? Ajá. San Juan. No es que estoy viendo, o sea, dentro de él, pues que no. Les platico rápidamente cómo funciona. No, uno no presenta, digamos que yo creo que vamos a darlo de baja. Es todo un proceso que lleva la Comisión de Justicia Partidaria, que es una comisión que funciona con personas electas justo por el Consejo y que para poder hacer, digamos, el análisis e investigación se necesita una queja, ¿no? Un documento, una denuncia formal de cualquier militante, eso sí puede ser cualquier militante que oye, estoy en contra porque aquí tengo estas pruebas. Hasta el día de hoy tengo que ver el listado y pedírselo a la Comisión de Justicia Partidaria, pero el día de hoy de San Juan del Río, según yo, no haya abierto un proceso. Que aparte quien termina haciendo el procedimiento nacional, o sea, es el nacional, que también existe la comisión. Entonces digamos que la Comisión de Justicia aquí lo que hace es recabar toda esa información de la denuncia que te dan, ella a su vez, esa comisión lo pasa al nacional y ya el nacional es el que sesiona, ya con toda esta investigación, con toda la información, si es que requiere más, es más, puede llamar, de hecho no puede, tiene la obligación también de llamar a militantes pues a defenderse también, o si se necesita más información, pedirla para después ya dictaminar. Toño Macías y Paula Hospital se van del PRI y todavía en el caso de Toño Macías exige una liquidación. ¿Cuál es su punto de vista y cuál va a ser el proceso que se va a seguir? Pues como partido, claro que tienes que defenderte. Por desgracia, y se me hace una práctica terrible, pero que se normalizó, y lo quiero decir así abiertamente, desde que Juan José estuvo en la presidencia, en la dirigencia, cuando sabía que ya venía el cambio y que estaban pidiendo y exigiendo muchos militantes su salida, a muchos de sus colaboradores les dijo, es más, atrevieron hasta a subirles el sueldo, para después decir, ya denuncien, van a correrlos, los van a mover y vayan y le presenten una demanda laboral. Entonces, desde ahí nosotros heredamos, al llegar a esta dirigencia, alrededor de 14, 15 casos, unos ya muy largos, otros por omisión, y no solamente de estos últimos años, sino de dirigencias más anteriores, porque no pusieron atención al juicio, porque no hubo una defensa, y cuando llegamos nosotros encontramos de verdad una cosa horrible, crítica, y lo que hicimos fue hacer un análisis con
laboralista, obviamente, de caso por caso, y obviamente que no se nos fuera ninguna fecha, ¿no? Para ir a presentar pruebas, la defensa, y hemos podido cerrar, llegar a acuerdos, llegar a un acuerdo obviamente con las personas en fácil 5 o 6, que ya hemos cerrado, y con eso obviamente evitado que nos truene el problema, al rato sean laudos, ¿no? Que te complican muchísimo. Y en este caso, pues, ¿qué les digo? Yo vi en muchos mensajes que se empezaron a dar desde el viernes, pues un enojo de la gente, pero principalmente de toda la militancia, de incongruencia, de cómo alguien que puede haber vivido tantos años, ¿no? Ahora sí que de un partido que te dio la oportunidad de ser diputado, presidente municipal, candidato en muchas ocasiones, pues pueda estar hoy diciendo que sí se va, pero que no se va. Entonces, yo abiertamente hice, el día que les platiqué que por algo él ya estaba expulsado, cuando él anuncia, él sí estaba expulsado, porque de él sí llegaron muchas denuncias de diferentes municipios, pero principalmente de Tequisquiapan, que llevaba 1 año, 2 meses sin pararse al partido. Oye, hay forma de comprobarlo, bueno, todas, ¿no? O él puede haber dicho, no, es que no necesitaba estar en el edificio. Sí, pero sí tendrías que haber estado en la asamblea estatal, sí tuviste que haber estado en los consejos políticos, y no estuviste, no fuiste. Oye, se le convocó en tiempo y forma. Entonces, ahora sí que cada quien ya sabrá, muy incongruente yo creo que de su parte, pero bueno, ya cada quien decide cómo quiere dar el ejemplo a la gente. En ese sentido, diputada, y bueno, presidenta del Comité Estatal del PRI, ¿cuánto representa las demandas que en determinado momento pues los trabajadores que cobraban en el PRI pues han demandado al partido? Ay, es que el monto va variando porque algunos, por ejemplo, eran montos mucho mayores y podía, ustedes saben cómo es de lo que el pretenden. litigio, ¿no? Y puede ahora sí que pasar 5 años más y 2 años más y ahí se va, pero al final lo que terminas haciendo es peloteando un problema que si truena en millones, 1,5 millones, 2 millones, solo una, ¿eh? Entonces hemos logrado muy buenos acuerdos, yo así lo veo, en donde hace un ganar-ganar, el ex trabajador queda conforme, y nosotros obviamente también con la situación que hoy vivimos. No tengo un monto exacto porque va cambiando, pero sí uno con lo que yo recibí, digamos que, o me recibió el partido cuando ingresé, era como de 1,200,000, que se ha logrado trabajar y que digamos que no está en una época ahorita crítica, ahí vamos. Y yo tampoco puedo decir mucha información porque al final ahora sí que está, no me compete, yo no soy la que lleva, digamos que el litigio, porque es debido a que al final si hay un contrato que se hace laboralmente, pues también hay confidencialidad. Entonces sí, yo lo que les puedo decir es que si no hubiéramos logrado varios de los 4, 5, 6 acuerdos que, pues estamos hablando hasta de más de 2.5 millones de pesos. ¿Por cada uno? No, tal vez en conjunto de eso. Okay. Gracias. Presidenta, las renuncias, bueno, pues siguen. La última fue de Víctor Cuevas. ¿Qué le está pasando al partido? No, pues yo creo que más bien les preguntaría cuánta gente va a regresar o está regresando por ellos y nos ha buscado, justo porque no estuvieron de acuerdo con 2 plurinominales seguidas, uno de los que hoy se fue. Yo creo que lejos de, y les voy a pasar el reporte de también la gente que se afilia diariamente. Yo sé que muchas veces la nota es como, por supuesto, y más si manda su boletín de prensa. Víctor Cuevas llevaba, así como Toño, 1 año, 2 meses de no ir. Víctor Cuevas llevaba también muchos meses de no participar nada. Ya se había cambiado esa cartera. Justo nosotros ya no lo teníamos como el representante de Reyes Heroles porque un partido tiene que continuar con su trabajo. Y como yo lo dije, qué bueno que al final, si tomaron la decisión, nunca vamos a hablar mal de alguien que estuvo como militante, le deseamos el mayor de los éxitos, pero es lo que decían en algunas publicaciones el viernes, no te vas rayando los muebles, ¿no? Y para mí una forma de rayar los muebles es
hoy me voy, bueno, ¿y qué hiciste? Mejor infórmanos qué hiciste en todo este tiempo que estuviste en el partido. Entonces, hoy es la narrativa que ellos quisieran, porque para eso fueron alquilados. Si se están yendo a un partido de un día a otro, me quito la playera, me voy, me lavo las siglas, me pongo otras, y soy alquilado además para estar ahora sí que, digamos que mandando o haciendo esa narrativa, ¿no? Se van. Pues hasta el día de hoy, ellos tres, uno ya estaba expulsado, y la idea es más bien toda la gente que llega y los nuevos cuadros, porque hay que recordar que la gente afuera que nos exige todos los días, no solamente al PRI, a todos los partidos, gente renovada, gente nueva, con ideas frescas, y eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que hemos encontrado también mucho eco en mucha gente, personas, simplemente cuánto crece Querétaro, cuánta gente llega a vivir de otros estados y se quiere incorporar, y tal vez ya llevan 5 o 6 años aquí, y de repente dicen, oye, yo también ya quiero empezar a incorporarme en las decisiones, pues más allá, ¿no? Con algún cambio. Entonces, está bien, yo creo que sí se van, un poco se trata y escondemos, y se van los que fueron más beneficiados, ¿no? Hablando en el caso tanto del secretario como el actual diputado, pues los que fueron más beneficiados, y yo creo que hay que darle mucho respeto a toda esa gente que tal vez por muchos años no ha sido tan beneficiado y que aquí siguen y que quieren seguir dando la batalla. ¿Tienen previstas más salidas, más renuncias en el partido, Presidenta, que les hayan mencionado? Pues no, la verdad es que, a ver, todo puede pasar. Muchas veces hay gente que te pide salir del padrón porque por una chamba, ¿no? Porque les piden que no estén dados de alta, no en el PRI, sino en ningún partido. Pero realmente no. Y más bien, al menos ha pasado el caso, más que nosotros luego ya lo hacemos más grande, pero que lleguen a renunciar y ni siquiera estaban en el padrón, porque ni siquiera tan activos son, o fueron, que ni siquiera nunca escucharon de las campañas que por muchos años, fácil, al menos 2 años, 3 años de la dirigencia, desde que llegamos estuvimos con campañas permanentes de reafiliación. Entonces, hay gente que literal solo alquilada para, ¿no? No, me fui, mandan boletín, pero pues muchas veces de quién era o quién fue. Entonces, bueno, más bien esperemos y le damos la bienvenida a muchos otros, a otros más que también dejaron de participar, y a otros que nos escriben. Todos esta semana nos han escrito muchos de qué bueno que se fue tal, ¿no? Tal vez ya vamos de regreso, entonces también nosotros nos toca hacer ese trabajo. Es imposible, aquí están las puertas abiertas. Hay que formarse también, ¿no? Porque también hay que ser claros, pero creo que aquí nadie sobra algún día. Gracias. ¿Por qué no está la dirigencia municipal de PRI con usted? A Carmencita. Carmen estaba en Querétaro. Sí se le convocó, por supuesto, y pidió una disculpa. Justo ahorita venía hablando por teléfono. Tenía un tema de trabajo y me dijo, Avi, imposible, pero Carmen está en todas las actividades que hemos hecho aquí en Querétaro, siempre presente. Y estaba, por supuesto, que enterada. Y Vania, quien es la regidora, tenía un llamado justo los regidores hoy en la mañana. Dijo, si puedo, voy a tiempo, me incorporo. Pero sí, obviamente están convocados. Sí, si bien, lo que dijimos, viene una renovación en todas, pero actualmente sí sigue siendo Carmen. Muchas gracias. Ahora les doy quién es. Buen lunes y buena semana. Gracias.